Vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios esta noche. Génesis capítulo 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te invitamos, Padre, a que nos acompañes en el estudio de tu palabra. No podemos hacer esto, Señor, sin el poder de tu Santo Espíritu. Por favor, Espíritu de Dios, ven, bautízanos, ilumina nuestra mente para comprender, Señor, cuál es tu palabra y cuál es el mensaje que tienes para nosotros. En este año, Señor, nuevo que nos hemos dispuesto, Señor, a estudiar tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, queremos realizarlo con la bendición de tu Espíritu, oh Dios, para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Muy bien. Hoy lunes 18 de enero, Génesis capítulo 19, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Vamos a leer el primer versículo, por favor. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Quiero establecer aquí un contexto histórico y nos dice lo siguiente: la más bella entre todas las ciudades del valle del Jordán era Sodoma. Estaba situada en una llanura que era como el huerto de Jehová. Su fertilidad y hermosura eran incomparables. Allí florecía en Sodoma la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaba la palmera, el olivo y la vid, y las flores esparcían fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos de Sodoma, y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios maravillosos, y allí caravanas del desierto venían a visitar a Sodoma. Con poco trabajo físico o mental se podía satisfacer todas las necesidades allí en Sodoma, y todo el año parecía una larga serie de festividades. ¿Se dan cuenta ustedes qué tan hermosa era esta ciudad? La abundancia, mis hermanos, allí era lo que reinaba. Pero nos dice que la maldad de Sodoma, juntamente con las otras ciudades aledañas, comenzaron, mis hermanos, a abundar. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza divina se proyectaban ya sus sombras sobre la ciudad condenada. Pero los hombres de Sodoma no la percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido. La noche cayó en Sodoma y Gomorra en una escena de hermosura y seguridad. Los rayos del sol poniente inundaron un panorama de incomparable belleza. La frescura, la brisa del atardecer había traído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las muchedumbres amantes del placer se paseaban gozando de aquel momento. Vamos a ir y quiero que señalen, por favor, en el versículo 1, les voy a decir cuáles son las palabras. Y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Quiero que subrayen la palabra Sodoma. Hermanos, Sodom quiere decir el lugar de abrazamiento, o sea, el lugar que se está quemando. Y ahorita les voy a decir por qué se le puso ese nombre.
la raíz árabe, mis hermanos, de la palabra Sedom, quiere decir y se le aplica también el lugar de tristeza o angustia. Hermanos, aquí llegaron a este lugar que literalmente se estaba quemando, por eso el nombre era así. Hermanos, habían llegado los dos ángeles que habían estado a unas horas anteriores visitando a Abraham. En la mañana habían estado con él, habían comido con él y se habían despedido de él y ahora caminaron hacia Sodoma. Nos dice el texto bíblico que llegaron estos dos ángeles y eran dos, porque en el capítulo anterior habían llegado con Abraham tres, pero uno de ellos era el Señor Jesús. Hermanos, nos dice el texto bíblico y quiero que subrayen de que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Subrayen la palabra, estaba sentado a la puerta. Lot estaba, mis hermanos, él, y ustedes saben que él había escogido, cuando se separó de su tío, había escogido hacia las llanuras preciosas de Sodoma. Primero él fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. La intención de Lot no era vivir en Sodoma. En el tiempo que había transcurrido, escuchen bien, al él poner sus tiendas hacia Sodoma, pero no vivir en ella, se marca una progresión. Primero empezó su viaje hacia Sodoma. Segundo, se fue acercando poco a poco. Tercero, llegó a vivir en Sodoma. Cuarto, fue parte de la ciudad de Sodoma. Y aquí, hermanos, por eso quiero que subrayen la palabra, estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Por qué? Porque se entiende aquí, hermanos, de que las personas importantes, los líderes cívicos de las ciudades, se sentaban a las puertas. Era una demostración de ser un juez o una autoridad. Los eventos en las puertas, hermanos, eran muy importantes. La ciudad de Sodoma, pues, tenía una puerta. Y sin duda alguna, allí se centralizaban varias actividades como el mercado, se llevaban a cabo anuncios públicos en las puertas y también se llevaban a cabo en ocasiones tribunales en estas puertas. Sodoma tenía una puerta principal y el hecho de que Lot estuviera sentado en la puerta mostraba de que él tenía autoridad y posición. Había sido, vuelvo a repetir, promovido quizá a ser un juez. No se dice la razón por la cual estaba Lot esa noche en la puerta. Pero hermanos, es seguro de que él se hallaba a la expectativa allí en la puerta de Sodoma para ver quién podía viajar. Y él quería mostrar hospitalidad y proteger a alguien que quizá lo necesitaba. Vamos a ir ahora al versículo 2. Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies y por la mañana se levanten y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Hermanos, este rechazo no era un rechazo, ¿verdad? No era un rechazo de él o de su persona. Simplemente, mis hermanos, ellos estaban respondiendo a la hospitalidad que se demostraba en el tiempo, ¿verdad? En los tiempos bíblicos y todavía es muy frecuente en algunos lugares. Pero se registra de que algunos viajeros o muchos viajeros frecuentaban, hermanos, dormir al aire libre, quizá en las plazas o en las puertas también. Versículo 3. Mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y él les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Quiero que subrayen ahora la palabra, él porfió con ellos mucho. Subrayen esta oración. Hermanos, él tuvo que convencerlos. La palabra porfiar quiere decir que él tuvo que trabajar
grandemente para poder convencerlos. Los persuadió, trabajó extra con argumentos para que meditaran y pensaran. Y hermanos, había como dice el versículo, ¿verdad? El porfiriar, en esta insistencia había un tono de urgencia en la oferta de Lot. Algo les quería decir, pero lo que él hizo para decir lo mismo fue usar un tono de voz, ¿ok? Más urgente, y él sabía por qué, pero logró convencerlos. Versículo 4. Pero antes que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí había un movimiento, mis hermanos, afuera de la casa de Lot. Rodearon la casa cientos y cientos de personas. Pero estas personas que vinieron a la casa de Lot no se estaban uniendo a darle, o no era una comisión de bienvenida. No venían con las intenciones con que Lot les ofreció su casa. Ellos no venían a darle hospitalidad. Aquí estaba hirviendo el agua, hermanos, para un evento catastrófico, una desgracia que se desataría esa noche. Quiero que subrayen la palabra todo el pueblo junto. Quiero que la subrayen, porque esos fueron los que rodearon la casa de Lot. Hermanos, la palabra todo el pueblo que rodeó la casa, imagínense la multitud, literalmente quiere decir que hasta el último hombre rodeó la casa. Y quiero que señalen también que dice desde el más joven hasta el más viejo. Habían adultos, habían niños, habían jóvenes, y todos eran varones, todos eran hombres. Hermanos, aquí se ve la influencia que habían de los adultos sobre los niños. No sabemos si estos jóvenes o niños fueron solos o obligados, pero lo que sí sabemos es que la maldad, las intenciones por las cuales iba esta multitud allí a la casa de Lot, se había reflejado, o se estaba reflejando allí la maldad, cómo se estaba pasando de una generación a otra. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Quiero que subrayen la palabra y llamaron a Lot. Hermanos, la intensidad de este verbo, el llamar, aquí, mis hermanos, es grito, es usar la voz alto. Escriban por allí, ¿verdad? Voz alta. Imagínense ustedes, llamaron, la puerta estaba cerrada, él estaba terminando de cenar con los ángeles, pero usaron una voz alta para que se escuchara sobre la multitud y detrás de las puertas todavía. Y preguntaron a voz alta: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Subrayen esa palabra, ¿dónde están los varones? Se había propagado rápidamente la noticia de que llegaron dos forasteros. Y ahora ellos fueron atraídos, pero quiero que noten la atracción. Fueron atraídos por los ángeles. Ahora habían venido todos, grandes y pequeños, con una intención de darles la bienvenida a Sodoma, una bienvenida calurosa. Dicen estas personas, todos los hombres y los niños, especialmente las cabezas de allí, de este grupo: sácalos para que los conozcamos. Habían sido atraídos por estos ángeles. No cabe duda que eran hombres, ángeles hermosos. Pero ahora dicen las intenciones con las cuales ellos querían conocerlos. Mis hermanos, la palabra en hebreo, y quiero que subrayen
la palabra que los conozcamos, especialmente la palabra conozcamos. La palabra en hebreo, hermanos, es yadah. Yadah. Subrayen y puedan escribir esta palabra. ¿Qué quiere decir? Hermanos, es la misma palabra que se utilizó en Génesis 4:1 cuando dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Mis hermanos, es la misma palabra que se traduce tener relaciones sexuales. El pedido de los hombres, hermanos, y jóvenes y niños, da clara evidencia de que no los querían conocer para buscar información o decir, hola, ¿qué tal? Qué gusto de conocerte. No. La palabra en hebreo da la intención. Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con estos ángeles, con estos hombres. Mis hermanos, la palabra hebrea en conocer no es, vuelvo a repetir, en ninguna manera, no da el sentido de conocerlo en una manera amistosa, sino es la palabra conocer en el acto sexual. Mis queridos hermanos, nosotros lo podemos traducir y hay otras versiones que traducen. Génesis 19:4, sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Y ahora, aquí, hermanos, está la primera intención, ¿ok? Las relaciones sexuales. Número 2, están teniendo otras intenciones. La otra intención es usar la violencia, ¿ok? Violar las reglas de la hospitalidad. Estos hombres, hermanos, tenían la intención, hombres, jóvenes y niños, varones, de tener relaciones sexuales con otros varones. Ellos no sabían que eran ángeles, pero encendidos en sus pasiones sexuales, estaban ahora con la intención de entrar a la casa de Lot. Versículo 5. Allí mismo donde estamos, podemos identificar, hermanos, dos pecados que ellos estaban por realizar. Número 1, la inmoralidad sexual. Y número 2, la violencia, ¿ok? A los necesitados. Porque si eran forasteros, se sabe de que ellos estaban necesitados. Ahora, quiero señalar algo más. Hermanos, el texto bíblico que voy a dar a continuación, quiero que lo apunten allí, al lado de la palabra conozcamos. Ezequiel 16, 49 al 50, menciona los dos pecados con los que Sodoma y Gomorra fueron enjuiciados. Número 1, dice Ezequiel 16, 49 al 50. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Ok? Y ahí lo va a enumerar. Número 1, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Ahí está. Y número 2, y se llenaron, dice, de soberbia e hicieron abominación. Aquí está el segundo pecado. Hicieron abominación delante de mí. Hermanos, el primer pecado de Sodoma era la violencia. Maltrataban y mataban al necesitado, al forastero. Y número 2, el segundo pecado era la inmoralidad, la abominación sexual. Quiero que sepan, hermanos, esta noche que la abominación, la palabra traducida como abominación que ellos cometieron, se refiere a algo que es moralmente repugnante y es la misma palabra que se encuentra en Levíticos 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Cuál es uno de los pecados de Sodoma y Gomorra? La abominación de acostarse con hombre o practicar las relaciones del mismo sexo.
¿Y cómo sabemos que este era el pecado o la abominación que estaban practicando y que iban a practicar esa noche, aún con los ángeles, en esta última noche allí en Sodoma? Pues Lot les ofrece a sus hijas. Lot les ofrece a sus hijas y son vírgenes. Él les ofrece que tengan relaciones sexuales con mujeres, porque son hombres. Lot no estaba en ese pensar. Y Lot les ofrece, les dice, conózcanla, o sea, conózcanlas a ellas, tengan relaciones sexuales con mis hijas, tengan relaciones sexuales heterosexuales. Pero ellos rechazan ese sexo. Ellos lo rechazan completamente y dicen no. Ellos quieren hombre para el placer, no quieren mujeres para el sexo. Mis hermanos, qué terrible. Aquí nosotros, y quiero darles otro versículo bíblico, por favor, que lo puedan apuntar aquí también en esta transmisión y en este capítulo. Judas 1:7 dice lo siguiente: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Nueva versión internacional. Hermanos, Judas 1:7 identifica el pecado grave de la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza. Y otro texto bíblico, mis hermanos, Romanos 1:24 nos dice cuáles son los pecados en contra de la naturaleza, los pecados sexuales en contra de la naturaleza. Los pecados sexuales que los de Sodoma, que nos dice Judas 1:7, practicaban en contra de la naturaleza, los pecados sexuales, nos dice el versículo 26 de Romanos 1:24. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Versículo 27. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, lo que estaban haciendo allí en Sodoma, hermanos, esa noche con las mismas hijas de Lot, abandonaron el uso natural de ellas, se encendieron en lujuria unos con otros, hombre con hombre, mujer con mujer, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Versículo 28, y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, lo mismo que sucedió allí en Sodoma esa noche, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no conviene. Hermanos, aquí nosotros vemos claramente, porque hay muchos que tratan de decir que el pecado de Sodoma era la violencia o el rechazo a los forasteros o el abuso, ¿verdad?, de la autoridad, la violencia. Hermanos, es eso y más. Son los dos pecados grandes, hermanos, que ellos cometieron. Quebraron, mis hermanos, la ley de Dios, el uso natural, la imagen de Dios, el primer matrimonio que Dios estableció a Adán y Eva, el uso natural de mujeres. Y mujeres, mis hermanos, con hombres, lo quebraron completamente. Ese era el pecado, mis hermanos, por el cual se les trajo juicio, ¿ok? También, nadie os engañe. El pecado de Sodoma tiene que ver con eso también, con la inmoralidad, el uso antinatural de la sexualidad entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Ahora, les voy a decir en un momento cuál es el clamor que subió de Sodoma a el Señor y por el cual trajo juicio. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta. Ya le estaban tumbando la puerta, hermanos, y cerró la puerta tras sí. Y les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Subrayen, cerró la puerta tras sí. Para prevenir que entraran, mis hermanos, a tomar con violencia a los ángeles, él cerró la puerta para que no entraran.
Mis hermanos, él trataría argumentos, él trataría propuestas con ellos para poder lograr convencerlos. Lot aquí les dice, les ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cuál maldad? Les está acusando, mis hermanos. Lot directamente los está confrontando y diciéndole a ellos el intento inmoral que están tratando de hacer, que es entrar la violencia y tomar a hombres, hermanos. Ahora, aquí está Lot siendo un espejo ético de lo que ellos pretenden ser. Es la única voz que razona en esta última noche de Sodoma. Versículo 8. He aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Miren ustedes, él no les dice, paren la violencia, paren la violencia. No, él les está diciendo, paren la inmoralidad sexual que ustedes están cometiendo. Y saben, Lot desea proteger la integridad de sus visitantes. Y viendo el peligro, Lot les hace una propuesta. Les dice lo que él mismo les ofrece, lo que él piensa que es natural para que los hombres, ¿verdad?, lo deseen, que es sexo con sus hijas vírgenes. Son hombres, pues les voy a dar mujeres a ustedes. Y saben, la oferta de Lot es mal, muy mal, porque él estaba poniendo en riesgo la vida de sus hijas y número 2, estaba violando la integridad de ellas, por favor. Sexo fuera del matrimonio, obligado, sin respetar a sus hijas, hermanos. Esto no era la educación con la cual él había crecido a sus hijas, ni la que él practicaba. Mis hermanos, les ofrece a sus hijas vírgenes, pero para que tengan relaciones sexuales naturalmente con ellas, pero ellos quieren hombres. Y dicen que no. Versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿viene este extraño para habitar entre nosotros? Y habrá de erigirse en juez, ahora haremos mal más a ti que a ellos. Y entonces comenzaron a usar gran violencia contra Lot y se acercaron para romper la puerta. Oh, mis hermanos, aquí se ve claramente que igual que los antidiluvianos, sus pensamientos eran hacia el mal continuamente, ¿ok? Ya no había razón, ya no había, mis hermanos, ese lóbulo frontal, la silla del razonamiento ya no está. Su conciencia estaba sellada con el pecado, mis hermanos. Y saben, también como los antidiluvianos estaban constantemente inventando y llevando a cabo prácticas sexuales antinaturales, hermanos, que allí ese pensamiento, comparado, mis hermanos, con el pensamiento de Lot, que él quiso razonar con ellos, se selló. Eran cautivos de sus pasiones y ahora ya no quedaban sujetos ni aún al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no podría trabajar con ellos. Llegó el fin, se terminó la longanimidad de Dios y ahora, mis hermanos, vendría el juicio. Oh, mis hermanos, versículo 10 y el 11 nos dice lo siguiente. Y entonces los varones alargaron la mano, los ángeles, y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta, dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa, ya estaban entrando, mis hermanos. Dice que ellos hirieron con ceguera. Salieron los varones, hermanos, se pararon a la puerta y hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de gran manera que se fatigaban buscando la puerta. Hermanos, subrayen, hirieron con ceguera en el versículo 11. Esto denota de que había una luz brillante que los cegó. Una luz brillante que los cegó, esa es la idea que se explica aquí. Ahora los hombres tenían una ceguera física que también acompañaba su ceguera moral. Y aún, hermanos, estando ciegos y tratando de ver, su perversidad, mis hermanos, no logró que se arrepintieran. Ellos supieron con ese acto que eran seres divinos, mis hermanos, seres que habían sido enviados, pero no se arrepintieron, maldijeron a Dios. Y desde el menor hasta el mayor estaban intentando entrar todavía y tomarse de estos hombres para tener relaciones homosexuales con ellos. Mis hermanos, nada los detenía, no se estaban arrepintiendo. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí a alguien más?
yernos y tus hijas y tus hijos y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hermanos, aquí los ángeles revelan su verdadera identidad. Ahora Lot sabe que son ángeles. Y ahora le revelan sus propósitos de destrucción. Vamos a destruir este lugar, le dijeron los ángeles a Lot. Pero hemos venido a salvarte a ti y a toda tu familia. Comienza un momento, mis hermanos, de intercesión, de misericordia. El pedido que había hecho Abraham, mis hermanos, de salvar a su familia, aquí Dios lo está contestando. ¿Tienes algunos más yernos y tus hijas y tus hijos? Subraya la palabra yernos, hermanos, el versículo 12. Allí la palabra yernos nos da la idea de que las hijas de Lot no estaban casadas, pero estaban desposadas, lo que quiere decir de que todavía no llevaban a cabo el acto matrimonial, ¿verdad? Sino que ya estaban comprometidas para poder ya casarse muy pronto. Por eso les llaman yernos, aunque no estén casados todavía. Había dos partes de la boda. Versículo 13, quiero que subrayen: cuanto el clamor contra ellos ha subido, el clamor de Sodoma delante de Jehová. La palabra clamor, subráyenla y apunten esta palabra. La palabra clamor es sha'ak, que quiere decir gritar, clamar, llamar. Se traduce como angustia. Hermanos, de Sodoma salía gritos, clamores, llamados de angustia de las víctimas que ellos estaban ejerciendo en todas las áreas. Desde el abuso, mis hermanos, sexual, la pedofilia, la esclavización sexual, mis hermanos, la prostitución, todo esto, mis hermanos, las violaciones, los ritos, hermanos, que llevaban a cabo, los niños que los entregaban, ¿ok?, a los más grotescos ritos sexuales. De allí salía una angustia, un clamor, un llamar, hermanos, de ellos hacia Dios, de decir: alguien ayúdenos, por favor. Mis hermanos, esto tiene una connotación de violencia, de abuso. Y allí ellos habían llegado hasta el límite. Oh, mis hermanos, qué parecidos son los tiempos al día de hoy. Dice: porque vamos a destruir este lugar por el clamor de esto. Esto no puede estar ya más delante del Señor. Ya no puede estar. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Mis hermanos, aquí son ángeles destructores, pero aún están intercediendo. Aquí ellos dicen: Jehová, Yahweh, nos ha enviado para destruir la ciudad. Subrayen la palabra destruir. La palabra destruir significa arruinar, o sea, arruinar por completo. Versículo 14. Entonces Lot escuchó de la destrucción y se movilizó. Habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, la de Sodoma. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Hermanos, Lot trató de motivar a sus yernos, a sus familiares. Y la palabra levantaos, subrayenla, quiere decir ponerse de pie. O sea, pónganse de pie, muchachos, vámonos ya. Y la otra palabra, salid, son dos órdenes. La palabra salir literalmente es irse. ¿Y saben cómo lo tomaron? Como burla. Está jugando mi suegro, está jugando Lot. No lo tomaban en serio. Hermanos, no tenía autoridad. No lo respetaban. Y está entreteniéndonos. Oh, es buena tu información, Lot, pero simplemente lo vamos a utilizar como forma de entretenimiento. Versículo 15. Y nos acercamos al tremendo momento, mis hermanos, donde cae el juicio de Dios. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciéndole: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Mis hermanos, subrayen la palabra daban prisa a Lot. Los ángeles, quiere decir la palabra date prisa, quiere decir que le estaban dando empujones.
muévete, muévete, Lot, empuja, vamos, camina. Hermanos, aquí Lot estaba necesitando intercesión él mismo. El padre de familia, el que conoce del Señor, ahora necesita intercesión, a diferencia de Noé, que él intercedió por su familia, intercedió por los antidiluvianos. Aquí Lot necesita intercesión. Su tío Abraham, quien está lejos, estaba orando por él, intercediendo por él. Qué triste, pero gracias a Dios que había un intercesor. Hermanos, nos dice que él se detenía, allí mismo en el versículo 16. Dice, deteniéndose él, subrayen esa palabra. Mis hermanos, demasiado del corazón de Lot estaba en Sodoma. Y por eso no estaba ansioso por irse de la ciudad. Se detuvo él, su esposa y su mujer. Titubeaban, hermanos. Esa falta de urgencia para hacer lo que Dios quiere era una indicación, hermanos, de que él estaba comprometido. Su corazón estaba allí en Babilonia. Perdón, en Sodoma. No estaba, mis hermanos, con Dios. La ciudad había influido sobre él. Todos se detuvieron. Oh, mis hermanos, Lot y su esposa creyeron, pero les resultaba difícil abandonar todas sus posesiones. Lot se detuvo en un momento de confusión y en un aturdimiento momentario, mis hermanos, indeciso de lo que él tenía que llevar consigo al huir. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo de aquí, de Sodoma? Mis hermanos, los ángeles le tomaron de la mano, lo sacaron por misericordia. A empujones lo tuvieron que salvar. Versículo 22. Vamos a ir hasta allá. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas tú llegado. Mis hermanos, aquí le dice, le hace un pedido. Escápate hacia la ciudad. Y ahí Lot hizo un pedido: déjame quedarme en una ciudad llamada Zoar. Hermanos, voy a regresar voy a ir al versículo 24. Y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Hermanos, la palabra hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Se debe de comprender que Dios hizo que se incendiara y explotara ese lugar. Hoy en día, mis hermanos, se puede encontrar allí los árabes que viven alrededor de esa ciudad. Hermanos, se encuentra hoy en día asfalto, azufre y materiales combustibles en el área donde se encontraba Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Mis hermanos, allí han extraído por años y años en esta región asfalto para proteger sus huertos contra las plagas y para propósitos medicinales. ¿Qué es lo que hay en el valle donde estaba Sodoma y Gomorra anteriormente? Lo único que queda, mis hermanos, es asfalto y azufre. Da evidencia de que allí sucedió algo tremendo en relación al juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Hermanos, el libro Patriarcas y Profetas nos dice que de repente, como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad de fuego. Azufre y fuego llovía del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Los palacios y los templos de Sodoma, las costosas moradas y los jardines y viñedos. Mis hermanos, ahora lo que había sido centro de placeres se estaba consumando. Hermanos, el fuego y el humo que se creó era como un gran horno que se estaba consumando. Hermanos, y el hermoso valle de Sadom,
de Sidim. Se convirtió en un desierto, en un sitio que jamás había de ser reconstruido ni habitado, como testimonio para todas las generaciones de la seguridad con que el juicio de Dios castiga el pecado. Y hoy en día, mis hermanos, allí hay solamente asfalto y azufre y no queda nada más. Versículo 26. La mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Subrayen la palabra y miró atrás. Las palabras, hermanos, aquí miró atrás, sugieren de que ella probablemente se quedó atrás o se regresó. No quiere decir nomás que ella volteó, sino que literalmente volteó y regresó hacia lo que ella tenía anteriormente. Mis hermanos, lamentablemente ella miró hacia atrás, regresó, tomó paso, su corazón estaba allá, lo que reflejaba un deseo de volver al lugar de donde ella salió. Y esta acción, hermanos, tuvo serias consecuencias. Se convirtió en una columna de sal. Ahora, si uno deja algo atrás que es malo, hermanos, no se debe de mirar hacia atrás. Si Dios nos ordenó dejar atrás, hermanos, el pecado, dejar algo atrás, al verlo y al regresar a Él, mis hermanos, vamos a quedar paralizados y vamos a quedar otra vez encantados con la vida del pasado. Mis hermanos, nosotros vemos en el versículo 27 que subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró Abraham hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Hermanos, y aquí subía el humo de la tierra como el humo de un horno. Y ya me imagino yo a Abraham viendo y esperando que regresara su sobrino Lot para darle la bienvenida, para darle un nuevo inicio. Mis hermanos, pero no sucedió. Nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, de que Dios sí se acordó, versículo 29, de Abraham, y sacó afuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Saben cuántas ciudades habían? Eran 5 ciudades. Y las 2 ciudades principales eran Sodoma y Gomorra. Lot tenía que correr, hermanos, las 5 ciudades. Imagínense, 5 ciudades Lot tenía que salir para escapar del diluvio de fuego. Por eso Lot le dijo, déjame quedarme en la ciudad más pequeña de todas estas, en Zoar. Y mis hermanos, Zoar quiere decir pequeño, por eso hizo él ese pedido. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar, no se quedó allí, no fue con su tío Abraham, sino que moró en los montes, mis hermanos, con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Mis hermanos, los siguientes versículos del 30 a 38 dan una explicación de lo que sucedió. La perversidad de Sodoma y Gomorra, aunque habían salido de Sodoma y Gomorra no salió de ellos. Lo llevaban ¿en dónde? En el pensamiento. Los siguientes versículos, mis hermanos, describen un acto sexual muy, muy perverso, el incesto. Estas 2 jóvenes tuvieron relaciones sexuales con su padre, una práctica, mis hermanos, de los cananitas, y tuvieron hijos con él. Hermanos, de ahí nacen los moabitas y los amonitas. Moab y Amón eran hijos de Lot, hijos de incesto, mis hermanos, y esa historia es una historia muy, muy triste. Hermanos, quiero entonces cerrar esta noche este capítulo con las siguientes lecciones, aplicarlo para nosotros hoy en día. Dice Lucas 17, mis hermanos, así será también en los hijos del día del hombre. ¿Cómo será? Como en los días de Lot, donde comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá aquel día en que el Hijo del Hombre sea revelado.
Mis hermanos, este episodio, capítulo 19 de Génesis, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se está y se volverá a repetir. Estamos viviendo como en los días de Lot. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Estamos viviendo claramente eso. Las relaciones familiares están siendo destruidas y se está promoviendo abiertamente. Como en Sodoma, hermanos, los adultos están enseñando a los niños jóvenes, a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes, en escuelas, adultos, mis hermanos, creando material para que se les enseñe en las escuelas, a nivel gubernamental. Se les están enseñando las más altas abominaciones sexuales hoy en día. El género, la confusión de que tú puedes ser de cualquier género que tú seas, y el gobierno, tomando las riendas de la autoridad de los padres, pueden hacer los cambios sin que tú como padre te puedas intervenir en relación a ello. Se les está enseñando, mis hermanos, desde la niñez, lo mismo que aquellos niños y adultos y jóvenes fueron a hacer con los ángeles, querer tener relaciones sexuales, hermanos, con el mismo sexo. Mis queridos hermanos, están despertando hoy en día el deseo sexual a edades de niños muy tempranos. Y eso, mis hermanos, es lo mismo que hicieron allá en Sodoma y Gomorra. Hermanos, se está destruyendo el modelo de Dios natural. El modelo entre esposo y esposa, hombre y mujer. Se está destruyendo la felicidad presente y futura de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y de los adultos también. Oh, mis queridos hermanos, la violencia hoy en día está siendo tan justificada en muchas áreas que esto también está llevando a cabo una tremenda causa, una causa moral, mis hermanos, que nosotros estamos viendo también en relación a esto. Hoy en día, los clamores están saliendo, se están arrestando a más gente por tener esclavos hoy en día, el tráfico sexual a niños, a jovencitas de 10 años, que aquí en el área de California, en Hollywood, en Long Beach, en estas ciudades, mis hermanos, hay clamores de niñas que están clamando a Dios diciendo, ¿quién nos puede ayudar? Traficándola sexualmente a los niños, la pedofilia, mis hermanos, está hoy en día de una manera alocada. Oh, mis hermanos, esto es terrible. Y esto se está justificando, escúchenme bien, se está justificando con leyes, se está justificando con pólizas, se está diciendo, esto es normal, natural. Así como toda Sodoma y Gomorra, mis hermanos, tenían sin duda alguna sus leyes cívicas de que esto estaba bien. Mis hermanos, igual estas leyes hoy en día están promoviendo lo que es la abominación, lo que dice, mis hermanos, la palabra de Dios, que fueron los juicios hacia Sodoma y hacia Gomorra. Pero hoy en día, mis hermanos, también, una de las lecciones que podemos aprender es que necesitamos, mis hermanos, no caer en el peligro de todas estas prácticas abominables. Mis hermanos, no terminemos ofreciendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, como las ofreció Lot, hacia el sacrificio del altar del placer. Mis hermanos, Moloch, Baal, cuando les ponían a sus hijos para que se consumaran, ya habían tenido relaciones sexuales con ellos, ya los habían violado, mis hermanos. No queramos, mis hermanos, nosotros vivir de tal manera. Lo terminó tremendamente, su compromiso moral estaba afectado. Necesitamos interceder por la familia. Oh, mis hermanos, necesitas tú ser un intercesor. Yo apelo a ustedes, queridos padres, a que ustedes sean padres intercesores. Y no terminemos, mis hermanos, nosotros necesitando intercesión. Yo personalmente, como lo hizo Lot. Tú y yo estamos llamados a interceder por nuestros hijos. Y Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oh, mis queridos, esto es lo que necesitamos hacer como Lot.
hacer intercesión también por nuestros hijos, como Abraham, hacer intercesión por los que están en Sodoma y Gomorra. Abraham hizo intercesión por ellos. Nosotros también tenemos familiares allí que necesitan intercesión. Pero esa intercesión, mis hermanos, durará cierto tiempo. Esta noche yo quiero invitarlos, hermanos, a que ustedes y yo estemos listos, preparados, aunque estemos, mis hermanos, rodeados de esas influencias, no seamos partícipes de ellas en ninguna manera. La última noche de Sodoma llegó y los ángeles que llegaron, hermanos, ellos pensaron que eran otra cosa. No escucharon, mis hermanos, los mensajeros de Dios. Dios está enviando mensajeros para volver el corazón, primero, de Lot y segundo, de todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Hermanos, el día de mañana continuaremos a las 5 de la mañana. Aquí en este video, en la descripción, está el número de teléfono de las madrugadas. A las 5 de la mañana estaremos mañana, martes 19 de enero, viendo Génesis 21 y 22. El nacimiento de Isaac y el pedido de Dios de que lo sacrifique Abraham. Mañana vamos a ver la tremenda prueba de Abraham, el cual, mis hermanos, terminó con una gran victoria, pero vamos a ver la crisis que pasó mañana Abraham. Así que mañana vamos a cubrir una parte del capítulo 21 y vamos a cubrir el capítulo 22, donde Dios le dice a Abraham que él lleve a su hijo a sacrificarlo. ¡Qué terrible! Pero qué victoria la que Abraham logró. Mañana lo vamos a ver, pero los quiero invitar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, hermanos, iniciamos el día allí en la línea telefónica. Es por teléfono, no es por Facebook. En el teléfono, allí entran hasta 130, 135 personas de todo Estados Unidos, de México y de otros lugares han entrado. Y hermanos, allí lo primero que hacemos es tomar un tiempo para orar por el bautismo diario del Espíritu Santo. Estamos orando por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estamos enfocados, mis hermanos, en preparar a nuestra familia, en pedir que Dios bautice a nuestros hijos con el Espíritu Santo como lo prometió en los últimos días. Antes que venga el día terrible de Jehová, dice en el libro de Joel que Él bautizaría, mis hermanos, Él derramaría su Espíritu sobre todo hijo, hija, sobre todo joven, sobre todo hombre y mujer y anciano, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Oh, mis hermanos, es tiempo de buscar el Espíritu Santo y así comenzamos en las madrugadas. Vieras qué bonito es. Yo te quiero invitar. El número de teléfono va a quedar ahí en la descripción de este video. Y terminamos con petición y terminamos, mis hermanos, estudiando la palabra de Dios. Allí vemos por primera vez en el día el capítulo que corresponde. Así que te quiero invitar. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Yo voy a orar por todos los pedidos de oración y voy a contestar cada uno de ellos. Así recibirán mi contestación. Esta noche oramos por nuestras familias, por nuestros hogares. Cristo viene pronto, amén. Cristo viene pronto y necesitamos, mis hermanos, estar listos para esa pronta venida. Únete con nosotros. Mañana a las 8:30 de la noche regreso entonces con Génesis 21 y 22. Vamos a cubrir el nacimiento de Isaac, pero vamos a cubrir más lo que es el sacrificio que Dios le dijo a Abraham que hiciera de su hijo Isaac y la victoria que él obtuvo allí en este lugar. Buenas noches a cada uno de ustedes. Quiero despedirme con una oración al tenerla ahora en este momento. Padre, gracias, Señor, por el estudio de tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque tienes tanto que decirnos en tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a saber los tiempos en que vivimos. Y todos mis hermanos y hermanas que estaban en sintonía aquí esta noche, Padre, te pido que les des tu bendición. Bautiza a todos nosotros y a nuestros hijos, Señor, con el derramamiento de tu Santo Espíritu. La lluvia temprana, Señor, pero la lluvia tardía. Pronto estaremos, Señor, como las vírgenes cruzando esas tinieblas, pero vamos a necesitar las lámparas llenas del Espíritu Santo. Oh, Señor, solamente las personas llenas de tu Espíritu cruzarán esas tinieblas y se encontrarán con Jesús.
Padre, yo ruego que cada hogar aquí esta noche pueda experimentar, Señor, la presencia de tu Espíritu y podamos ver nuestros hijos regresando a ti, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestro padre, nuestra madre que quizá no está en los caminos tuyos, que vuelvan hacia ti. Oro por cada petición aquí esta noche que se ha hecho, que tú la puedas contestar. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que pasen todos una linda noche. Dios les bendiga y muchas gracias. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana o a las 8:30, a las 5 por teléfono y a las 8:30 aquí en vivo por Facebook Live. Bendiciones.